Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana con un devocional. Esperamos primeramente Dios sea de bendición para sus vidas, pero vamos a entonar un canto en esta mañana con nuestro hermano Daniel. Buenos días, hermanos. Ahora vamos a entonar el canto que se llama Incomparable Amor. Incomparable amor, sublime don que Dios me dio, que siendo un pecador, un vil traidor de su verdad, a Jesucristo envió y en una cruz por mí murió. Por eso yo le canto y a su nombre doy loor. Su trono incomparable y el canto de los ángeles dejó el Rey de gloria, por redimirme a mí. Por eso no comprendo lo inmenso de su amor, porque me ama tanto, si soy un pecador. Tan fiel es mi Señor, que para siempre conmigo va. Dulces promesas son las que me ha dado mi buen Jesús. Doquiera que yo voy, me ha prometido, me guardará. Por eso yo le canto y a su nombre doy loor. Su trono incomparable y el canto de los ángeles dejó el Rey de gloria, por redimirme a mí. Por eso no comprendo lo inmenso de su amor, porque me ama tanto, si soy un pecador. Porque me ama tanto, si soy un pecador. Hermanos, Dios los bendiga. Espero en Dios que en esta mañana usted salga bendecido por medio de la palabra de Dios. Por eso vamos a hacer una oración. Usted puede hacer una oración ahí en su casa, donde quiera que se encuentre, para que Dios sea el que hable a nuestras vidas. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te pido que perdones mis faltas, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, tú me ayudes, Señor, a entender y a comprender, Señor, el plan que tú tienes para mi vida, Señor. Y Padre Celestial, Señor, ayúdame a ser de bendición a otras personas, Señor. Te pido que derrames tu sangre preciosa
sobre la vida de mi familia, sobre los que están a mi alrededor, Señor. Padre bendito, Señor, háblame, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que me redarguye en esta mañana. Te lo pedimos, damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, le voy a pedir que abra su Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Quiero leerles un versículo de la palabra de Dios. Dice Éxodo 9, 16, dice: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El pensamiento, hermano, en esta mañana es: Dios sabe lo que hace. Hoy en día, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, situaciones que no nos gustan en la carne, como cristianos no entendemos, ¿verdad? Pero leyendo la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, en ese momento, el pueblo de Israel estaba pasando por momentos difíciles en la vida de ellos. El pueblo de Dios, hermano, en ese momento no entendía el porqué de las plagas. Así como ahorita nosotros no podemos entender por qué Dios mandó la contingencia, por qué Dios permite que haya muchos muertos, haya muchas enfermedades. Pero vemos que en ese caso no era la excepción, hermano. Podemos ver que Dios había mandado las plagas con un propósito. Y aún en la plaga, hermano, vemos que el pueblo de Israel, él nunca padeció. La tierra de Gosén, hermano, ellos gozaban y eran privilegiados de que ninguno fue contagiado a causa de las ranas, a causa de la muerte de los primogénitos. Nadie tuvo, del pueblo de Israel, nadie estuvo escasez. Podemos ver nosotros la contingencia que hay a nuestro alrededor, hermano, la pandemia que pasamos hoy en día y que vemos que es una realidad. Pero aún nosotros en la contingencia, en la plaga, nosotros podemos ver que Dios tiene cuidado de su pueblo, que Dios tiene cuidado de ti, hermano, donde quiera que te encuentres. Así es que no tengas miedo a lo que pueda venir, porque Dios sabe lo que hace. En esta contingencia, hermano, Dios está contigo y debemos de vivir, cada uno de nosotros como cristianos, debemos de vivir confiados que Dios está de nuestro lado, que Dios camina con nosotros, que no importa lo que vemos, las noticias, que tantos muertos, que tantos infectados, que ya toda la población, todo el mundo está contaminado por ese virus. No debemos de tener miedo, debemos vivir confiados de que Dios nos cuida, que tenemos un Dios que Él sabe lo que hace. El pueblo de Israel, hermano, él pudo ver la mano de Dios. El pueblo de Israel, él experimentó en carne propia cómo la mano de Dios estaba sobre ellos. A pesar de la contingencia que estaban pasando su pueblo vecino, el pueblo de Israel, ellos miraban la escasez, la hambre, las hambrunas, veían que había muerte. Y aún así con eso ellos pudieron tener miedo. Y usted puede tener miedo, hermano, en este momento. Puede tener miedo de lo que puede pasar en el mundo. Pero la Biblia nos enseña que Dios sabe lo que hace, hermano. Aún en la dificultad, aún en la aflicción, en la escasez, la mano de Dios está con nosotros. Dios es el que nos ayuda. Fiel es el que lo prometió. Dios está al pendiente y tiene cuidado de sus hijos. La situación es difícil, pero aún en lo difícil, hermano, la mano de Dios, el poder de Dios, se manifiesta en lo más difícil. Entre más oscura sea la situación, siempre hay una luz resplandeciente, que es el poder de Dios, la mano de Dios. Vemos que Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. En el libro de Éxodo 9:4, vemos cómo Dios hizo una separación
del pueblo de Israel con el pueblo de Egipto. Dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Entonces, hermano, podemos ver la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Ellos estaban pasando hambrunas, estaban pasando plagas, estaban pasando dificultades, pero aún así, con todo lo que ellos estaban viendo, aún así ellos pudieron experimentar la mano de Dios. Otra persona, hermano, que la Biblia nos enseña que él experimentó la soberanía de Dios, porque hay cosas, hermano, que nosotros no entendemos, que es el plan de Dios. El libro de Job, podemos ver la historia de Job, cómo Dios lo permitió que él sufriera, que él tuviera una enfermedad en su cuerpo, y no solamente la enfermedad, que hubiera mortandad en su familia. Tal vez en la carne él no pudo entenderlo, como usted, hermano, ahorita tal vez se ha quedado sin trabajo, tal vez no tenga que comer, tal vez está pensando qué va a hacer el día de mañana, cómo le va a hacer. Pero déjeme decirle que hasta que usted experimente el plan de Dios, y cuando Dios empieza a trabajar en su vida, cuando usted empieza a ver el plan de Dios y ve que todo Dios nunca se equivoca, que cuando Dios sabe lo que hace, usted va a poder experimentar el poder de Dios. Job no lo entendía. Job, vemos que él en su carne decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me vino esa enfermedad? ¿Por qué perdí a mis hijos? ¿Por qué perdí mi familia? Si alguno de ustedes, hermano, que nos estaban mirando, ha perdido un ser querido y tal vez no lo entienda, tal vez perdió su trabajo, tal vez usted perdió a su esposa, perdió a su esposo, hermano. Hay un plan de Dios, y déjeme decirle que Dios nunca se equivoca, que Dios sabe lo que hace. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios, a veces nosotros queremos hacer que Dios piense como nosotros, pero Dios, hermano, no se rige bajo nuestras reglas, no se rige bajo nuestros estatutos. Cuando Dios permite algo, es con un propósito. Y el pueblo de Israel, hermano, en ese momento no entendía lo que Dios estaba haciendo. Ellos no entendían por qué había mortandad. Ellos no entendían por qué había escaseces. ¿Por qué Faraón los oprimía? ¿Por qué se comportaba así con ellos? ¿Por qué estaban las plagas? Como ahorita nosotros no podemos entender el porqué del virus, el por qué muchas personas están muriendo. Pero nosotros, hermano, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de darle gracias a Dios por lo que está pasando. Hay cosas como ser humano que yo nunca voy a entender. Hay cosas como ser humano, hermano, que usted nunca va a entender. Pero algo sí bien es cierto, hermano, que sí puede darle gracias a Dios por lo que está pasando. Aún en la escasez, en la tribulación, en la aflicción, recuerde que Cristo está con nosotros, que Cristo lo acompaña, que fiel es el que lo prometió, que Dios, a pesar de lo que más oscuro se encuentre, Dios nos ayuda. La mano poderosa de Dios siempre nos acompaña. Démosle gracias a Dios, hermano, porque Él es bueno. Demos gracias a Dios porque Él es nuestro Dios y Él nos acompaña. Oremos en esta mañana, hermano. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú, en tu soberanía y en tu amor, Señor, tú has permitido esta pandemia, Señor, en todo el mundo. Gracias, Señor, por tu misericordia. No podemos entender muchas cosas, Señor, en este cuerpo humano.
Hay cosas que tú nos pusiste límites, Señor. Pero solamente, Señor, ayúdanos a reconocer tu poder, a reconocer tu presencia, a reconocer, Señor, que tú eres un Dios poderoso y que tú sabes lo que haces. Gracias, Señor, porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, en este día a seguir adelante en tu camino, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice todo lo que hagamos y ayúdanos a vivir confiados de que estamos en tus benditas manos. Si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, déjame decirle que hay dos lugares al que puede ir usted, un cielo y un infierno, y está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de la muerte el juicio de Dios. Ahí en su lugar, donde quiera que esté, puede repetir conmigo esta oración de todo su corazón. Señor Jesucristo, en esta mañana me arrepiento de la vida que llevo. En esta mañana reconozco que soy pecador, que por mi pecado merezco el infierno, pero yo no quiero ese lugar. Creo que moriste por mí para salvarme y darme vida eterna. Ayúdame a partir de este momento a comenzar una nueva vida y a seguir en tu camino. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.